Ahí está. Ahí dejo sobre la pantalla. Bien. Ahora, dejo el concepto de recién nacido saludable. Y tengo que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros habíamos empezado la clase trazando un paralelo entre el recién nacido saludable y una niña de 3 años. ¿Qué diferencia hay entre una niña de 3 años y un recién nacido saludable? ¿Qué podemos decir conceptualmente de un recién nacido saludable y de una niña de 3 años? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasa acá? Bueno, una niña de 3 años, primeramente, está en otro estadio del desarrollo psicomotor, que acá es donde justamente nos introducimos en el sistema nervioso. ¿Bien? Decimos que una niña de 3 años se encuentra en un estadio preoperacional del neurodesarrollo. ¿Bien? Del neurodesarrollo. Estadio preoperacional del neurodesarrollo. Y ese estadio preoperacional justamente es el que plantea Jean Piaget, un gran psicólogo, una de las escuelas psicológicas, Piaget, que justamente estudia el proceso de desarrollo en base a las actitudes cognitivas y de aprendizaje del individuo. Entonces, la niña de 3 años se encuentra en una etapa que se llama preoperacional, donde justamente se encuentra realizando aprendizaje en base al juego. Aprendizaje en base al juego. Y el juego que realiza esta niña de 3 años es un juego simbólico. ¿Qué significa que es un juego simbólico? Que imita la realidad. Que está justamente imitando al papá y a la mamá. ¿Por qué quiere jugar con su hermanito? Porque ella quiere imitar la realidad. Quiere imitar que su papá y su mamá fueron padres y ella quiere ver cómo besarlo, cómo llevarlo a UPA y quiere ser su mamá un momento. Entonces ella quiere copiar una realidad. Entonces, cuando el niño copia una realidad y lo traslada a su juego, forma parte del aprendizaje. Y eso se llama juego simbólico. Y se llama estadio preoperacional, según lo que plantea Piaget. Donde Piaget dice que las etapas del conocimiento y del aprendizaje, lo que llama cognición en el neurodesarrollo, son el estadio sensorio-motor. Piaget habla de un estadio sensorio-motor. Luego viene un estadio preoperacional. Luego viene un estadio que se llama de operaciones formales. ¿Sí? Luego viene el de operaciones hipotético-deductivas. Y por último, el de operaciones lógicas. Es decir, la cognición es la base de estudio que utiliza Piaget. Bien, es la base de estudio que utiliza Piaget. En este caso, la niña de 3 años está en el estadio preoperacional, mientras que el recién nacido, ¿cómo se relaciona con el mundo externo? Un bebé se relaciona con el mundo externo a través de actitudes reflejas. Un recién nacido, justamente,
se relaciona con todo el mundo exterior mediante reflejos, hasta los 6 meses como máximo. Entonces ahí justamente viene el motivo de estudio del abordaje y la integración de todo lo que tenemos que ver. Porque justamente, primeramente, el recién nacido tiene una relación con el medio, refleja, lo cual es sensorio-motor. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. ¿Sí? Y generalmente, toda la etapa de los primeros 6 meses es mediante reflejos esa capacidad de generar un estímulo y una respuesta. Primeramente, yo tengo que preguntar justamente, el niño no puede jugar con su hermanita de 3 años porque están primero en 2 etapas cognitivas totalmente distintas. Es decir, la niña tiene un juego simbólico, mientras que el recién nacido está en un estadio sensorio-motor, el cual todavía no tiene maduración del sistema nervioso, que es el que le va a permitir ir adquiriendo capacidades. ¿Sí? Por eso, muy importante que ustedes sepan las etapas, cuáles son las fases del neurodesarrollo. Cuando uno evalúa a un niño, y esto es muy importante que lo aprendan desde ahora, ¿sí? Porque después salen médicos y no tienen idea del neurodesarrollo y se comen cada cosa cuando evalúan a un recién nacido, y podemos evitar tener niños con discapacidades si sabemos evaluar el neurodesarrollo. Entonces, justamente cuando hablamos de neurodesarrollo, evaluamos parámetros. Y esos parámetros marcan justamente la etapa de crecimiento, desarrollo y maduración. Los parámetros que yo evalúo son el lenguaje, la motricidad, que la motricidad puede ser gruesa o fina. Evalúo también, además, la socialización. Bien, el proceso de socialización. Y por último, evalúo todo lo que tenga que ver con la cognición, el aprendizaje. Bien, entonces, estos parámetros justamente se evalúan desde que nace hasta los 5 años. ¿Sí? Lleva todo un proceso que va a estar garantizado justamente a medida que va madurando el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, justamente, es el encargado de generar comunicación entre las distintas células del organismo. El sistema nervioso, en conjunto con el sistema endocrino, regulan la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Regulan el correcto equilibrio y el funcionamiento de todas las células, tejidos que componen nuestro organismo. Por lo tanto, a través de la comunicación celular que realiza el sistema endocrino mediante la liberación de hormonas y el sistema nervioso con la comunicación celular establecida por un fenómeno llamado sinapsis, permiten garantizar en equilibrio la homeostasis orgánica, mantener un equilibrio orgánico. ¿Bien? Que todo funcione dentro de los parámetros normales. Eso quiere decir homeostasis orgánica. ¿Sí? Entonces, ustedes, cuando estudian las funciones del sistema nervioso, es ver cómo el sistema nervioso garantiza la homeostasis y trabaja en conjunto con el endógeno. Ahora, nos basamos en el recién nacido que actúa mediante reflejos. Se relaciona por reflejos. Ahora me pregunto, ¿qué es un reflejo? ¿Qué es un reflejo? Un reflejo lo van a definir ustedes como un acto involuntario que prosigue a un estímulo. Que prosigue a un estímulo. ¿Bien? Eso es un reflejo. Acto involuntario que prosigue o que responde a un estímulo. ¿Qué dijimos que pasa al recién nacido? Sensorio-motor.
Un estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. ¿Bien? Y justamente nosotros tenemos que ver que en este caso, ¿sí?, de la etapa sensorio-motor, hay una capacidad que hace que se comporte de esa manera el recién nacido. Ustedes para eso tienen que estudiar cómo se divide, cómo se clasifica el sistema nervioso central para entender qué diferencias hay entre el sistema nervioso central y periférico del adulto con el niño y el recién nacido. Porque eso nos va a permitir justamente poder entender estas grandes diferencias que se establecen en este paralelo. Lo que pasa con su hermanita de 3 años y lo que está pasando en el sistema nervioso en el recién nacido. Ahora, el neurodesarrollo se evalúa desde que nace hasta los 5 años. Y eso lo vamos evaluando con la observación. Ustedes van a ver que a lo largo del primer año de vida, el niño, por ejemplo, primero empieza a gesticular, después dice monosílabos con respecto al lenguaje, después va a decir una palabra entrecortada, hasta que puede decir palabras que se entienden, palabras cortitas como mamá, papá, ¿sí? Después, la motricidad puede ser gruesa o fina. Cuando yo hablo de la motricidad gruesa, estoy hablando del tono muscular. ¿Y qué evalúo en la motricidad gruesa? Ustedes van a ver que el bebé, el recién nacido, primero lo agarramos de la cabecita. ¿Por qué? Porque no tiene sostén cefálico. Entonces, lo primero que pasa en el bebé es que el tono muscular comienza a generarse y tiene sostén cefálico. Ese sostén cefálico ocurre a los 2 meses de vida. Luego va a ocurrir la sedestación. El niño se va a sentar. Primero el sostén cefálico, luego la sedestación, luego suelta un bracito y hace el trípode para estar sentado, luego se para, hace la bipedestación y por último marcha. Todo eso es motricidad gruesa. Es el orden de aparición y de evaluación de la motricidad gruesa. Primero el sostén cefálico, luego la sedestación, luego la bipedestación y por último la marcha. ¿Sí? Eso evalúo en la motricidad gruesa. En cambio, en la motricidad fina, lo que evalúo es la capacidad de habilidad con las manos. ¿Sí? La capacidad que tenemos de las manos. Fíjense que los primeros meses de vida, ¿qué hace el bebé? Prensión palmar. Me agarra toda la mano completa, como si fuera un homínido. Fíjense que estos reflejos que tiene justamente el recién nacido, se los llaman arcaicos, porque algunos se obtienen en la vía intrauterina, como es la succión, y otros son muy similares al comportamiento que tenían nuestros ancestros. Ustedes recuerdan el proceso de hominización que nos llevó al Homo sapiens sapiens. ¿Qué pasó? Primero estaban encorvados, tenían una hipercifosis, su columna vertebral, luego adquirieron una bipedestación, erguida, luego tuvieron la utilización de herramientas a través de soltar las manos y dedicarse a tener motricidad fina, luego empezaron a hablar, antes no hablaban, y eso fue porque el sistema nervioso fue madurando, y por eso fue aumentando el cráneo, el tamaño del cráneo, desde el ancestro en común, que es el Australopithecus africanus, hasta llegar a los 1500 centímetros cúbicos del cráneo del Homo sapiens, que somos nosotros. Lo mismo que pasó con el proceso de hominización y lo que pasa en los recién nacidos. Lo que nos pasa a nosotros en este periodo del neurodesarrollo. Por eso justamente hablamos de reflejo arcaico, porque son comportamientos muy similares a lo que pasaban con nuestros ancestros. Ahora, ¿cuáles son los reflejos que yo tengo que considerar importantes? ¿Cuáles son los reflejos de un recién nacido importante? ¿Con qué se defiende? Porque el reflejo también es un mecanismo de defensa que tiene el bebé. Entonces, ¿cuáles son esos reflejos importantes que tienen? Van a ser el reflejo de succión, pero previo al reflejo de succión
tenemos el reflejo psiqueo de búsqueda. El reflejo psiqueo de búsqueda es justamente con la estimulación peribucal. La estimulación peribucal. ¿Bien? Él, con la estimulación peribucal, va a girar su cabecita, buscando ese estímulo, pensando que es el pezón, abre la boca y succiona. El reflejo psiqueo de búsqueda desaparece hacia finales de los 2 o 3 meses. El reflejo de succión es inconsciente hasta los 6 meses. A los 6 meses se vuelve consciente. Después tenemos otro reflejo, que es el reflejo de prensión palmar. El bebé me agarra toda la mano, como hacían los homínidos. Ese reflejo de prensión palmar, cuando yo le pongo mi dedo, automáticamente estimulo la palma de la mano, me la cierra. Entonces, el reflejo de prensión palmar desaparece a los 3 meses. También tenemos el reflejo de prensión plantar. Yo le pongo mi dedito por debajo de las falanges y me cierra las falanges. Parecido al de la mano. Este desaparece también a los 3 meses. Vamos a tener el reflejo de Babinski. Que el reflejo de Babinski estimula la periferia del pie y me abre como si fuera un abanico los dedos. Ese se va a los 9 meses. Ese dura un poco más. 9, en algunos casos los 10 meses. Bien. Después vamos a tener el reflejo de Moro. Donde en el reflejo de Moro vamos a volcarlo un poquito hacia abajo, inclinarlo hacia abajo al bebé. ¿Sí? Lo vamos a inclinar un poquito hacia abajo. ¿Y él qué va a hacer? Va a estirar sus brazos y sus piernas, como preparándose para caer. Y yo cuando evalúo esto, ¿qué veo? Si hay asimetría, si hay simetría en sus miembros superiores. Porque si solamente movió un miembro, quiere decir que acá hubo una lesión del plexo braquial o una fractura clavicular, que puede haber sido del trabajo de parto. ¿Sí? Para eso se utiliza el reflejo de Moro. Y por otro lado, tenemos el reflejo también, ¿sí?, de la marcha automática, donde lo agarramos de los bracitos y él intenta dar sus primeros pasos. ¿Sí? No hay que hacerlo apoyar los pies. En el aire, apenita, por encima de la camilla, él va a dar sus primeros pasitos, sin apoyar superficie. ¿Sí? Eso también desaparece a los 3 meses. ¿Bien? Con que ustedes sepan esos principales reflejos, están suficientemente alcanzados. Está bien. Después, cuando cursen pediatría, van a ver que hay otro, que está el ojo de muñeca, va a estar el ojo ocupalpebral, que son reflejos más importantes que los necesitan ver neurodesarrollo de la pediatría, de otro enfoque. Pero ustedes ahora necesitan saber estos básicos. ¿Sí? Que son formas en las que tiene el recién nacido de relacionarse con el mundo externo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se maneja por reflejo justamente el recién nacido? El recién nacido se maneja mediante reflejos, primeramente porque en el proceso del desarrollo embriológico del sistema nervioso que comienza hacia la 4ª semana, ¿sí?, las neuronas quedaron localizadas en un área precortical o subcortical. Entonces, primeramente, tengo que ir a entender qué es el sistema nervioso, clasificarlo y cómo se desarrolló embriológicamente. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Sí, ya. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes saben, antes de ir les voy a mostrar unas imágenes de la embriología, que el sistema nervioso, por lo tanto, es lo que tenemos que estudiar. Entonces, el sistema nervioso se clasifica primero anatómicamente. La primera clasificación que van a hacer ustedes es la clasificación anatómica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Bien? Esta es la clasificación anatómica. ¿Bien? Luego, a partir de la clasificación anatómica, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, ¿por qué está formado el sistema nervioso central? Por el encéfalo, por el diencéfalo y el tallo encefálico.
¿sí? Que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Bien? Mientras que el sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios. ¿Ven? Nervios y ganglios que justamente se originan a partir del sistema nervioso central. Los nervios pueden ser justamente raquídeos o pueden ser craneales. Los pares craneales, que son 12, mientras los raquídeos son 32. ¿Está? Entonces, nosotros, a partir de la clasificación anatómica de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, a partir del sistema nervioso periférico, hacemos la subclasificación fisiológica. Es decir, vamos a clasificar fisiológicamente al sistema nervioso. ¿Y cómo se clasifica? En un sistema nervioso autónomo o involuntario y en un sistema nervioso somático, SNC, somático o de la vida de relación. ¿Sí? O de la vida de relación. Es decir, el sistema nervioso autónomo se subclasifica a su vez en un simpático y en un parasimpático. El simpático va a tener una ubicación anatómica llamada toracolumbar. Va a estar ubicado justamente en la región toracolumbar. Mientras que el parasimpático es cráneo sacro. Se originan los núcleos de los pares craneales, como así también en el origen de los núcleos de los nervios sacros. El simpático se activa entre respuesta de huida o de lucha, por ejemplo, aumentando la frecuencia cardíaca. Y el parasimpático es el que se activa frente a la relajación, el descanso y también cuando estudiamos. Cuando nosotros estudiamos, se activa el parasimpático. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar estudiando con una frecuencia cardíaca alta, yo no voy a estar estudiando con una frecuencia respiratoria alta, no tengo concentración de esa manera, no voy a estar preparado. Entonces tengo que estar lo más relajado posible para poder estudiar. Entonces, ese es el parasimpático. Por ejemplo, ¿qué va a hacer? Disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso somático o de la vía de relación, estamos hablando justamente de la vía aferente, es decir, una vía de ascenso hacia la corteza cerebral, que es justamente la que lleva información sensitiva. Es decir, las vías de la sensibilidad son parte del sistema nervioso somático, mientras que vamos a tener también una vía eferente que trae información motora. Es decir, el sistema nervioso somático de la vida de relación es el que justamente permite, como dice el nombre, conectarnos con la realidad. Percibir estímulos a través de la piel, responder ante ese estímulo. Y para eso se establecen dos caminos posibles que me van a llevar al sistema nervioso central. La vía aferente de ingreso, que lleva información sensitiva, y la vía eferente, que es de descenso, que es información motora. Y además, ustedes tienen que a partir del parasimpático, esto lo van a ver en nutrición, hay una subclasificación que se llama el sistema nervioso entérico. ¿Sí? El parasimpático genera un nuevo sistema nervioso que es el sistema nervioso entérico. Lo que nosotros vamos a ver en nutrición que se llama el segundo cerebro del ser humano.
el aparato digestivo. El aparato digestivo, justamente, es el conjunto de redes neuronales que inervan y activan al sistema digestivo. Bien, pero se origina a partir del parasimpático. Y esto va a dar origen a dos plexos importantes. Se van a formar plexos. El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Son redes neuronales, ¿bien? Que van a estar en el aparato digestivo. ¿Bien? Entonces, esto se forma a partir justamente del parasimpático. Pero esto es lo que ustedes por ahora tienen que saber, porque después, cuando aborden directamente en nutrición, estudiemos cómo es la fisiología y la actividad contráctil del tubo digestivo, vamos a retomar esta subclasificación. ¿Bien? Entonces, esto es lo que yo tengo que saber para arrancar. Entonces, ¿cómo se empieza a formar el sistema nervioso? El sistema nervioso comienza a formarse a partir de la finalización de la tercera semana, donde se forma la notocorda. ¿Bien? El sistema nervioso se forma hacia finales de la tercera semana con la aparición de la notocorda, que la notocorda justamente va a ser la futura columna. ¿Bien? Va a ser la futura columna. Y a partir de la formación de la notocorda comienza el proceso de neurulación. Neurulación. ¿Sí? Con la formación de la notocorda comienza la neurulación, que va a ser la formación del tubo neural. Que eso ya es cuarta semana. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. No, yo no. Pregunten, aprovechen. No es que yo si no me aburro, son las 10 de la noche, hagan preguntas, a ver si se ponga más llevadera la clase. ¿Sí? Vamos a ver el proceso embriológico ahora, ¿sí? Yo estoy grabando la clase, después voy a armar un grupito o algo y se los mando por el WhatsApp para que ustedes la tengan y la vuelvan a ver de repaso si quieren verla. A ver, entonces, antes de mostrarles unas imágenes, vamos a ver cómo se forma el sistema nervioso. Y para ver cómo se forma el sistema nervioso, me tengo que remitir a la tercera semana. ¿Qué ocurría en la tercera semana de gestación? La gastrulación, la formación del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. ¿Bien? Entonces, ustedes saben que primeramente vamos a tener que hacia la tercera semana ustedes tenían un embrión que tenía esta forma. Las células epiblásticas este es el epiblasto, ¿sí? Acá había una cavidad y acá teníamos el hipoblasto. Bien, y este es el hipoblasto. Y este es el hipoblasto. Bien. Nosotros tenemos que el epiblasto, hacia la tercera semana, comienza a migrar el epiblasto desde el sentido caudal a cefálico. Esto era el punto caudal y este era el punto cefálico.
Entonces, ¿qué pasaba? El epiblasto, hacia la tercera semana, generaba la formación de un disco germinativo trilaminar, donde el epiblasto migraba justamente desde la porción caudal hacia la fosita de Henze siguiendo una línea primitiva. Es decir, esto se llama línea primitiva, que va, la línea primitiva va de la porción caudal a la mitad del embrión. Y esta depresión se llamaba fosita de Henze. Bien, ahí se introduce el epiblasto y comienza a formar capas. ¿Sí? Comienza a formar capas. Y esas capas van a ser 3. Bien, orientadas hacia el hipoblasto. ¿Ven? Esas 3 capas que me quedan van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ahora, también nosotros tenemos que ver, cuando se está produciendo la migración del epiblasto por la fosita de Henze, va a haber otra migración hacia un punto que se llama lámina precordal. La lámina precordal se encuentra ubicada por debajo del punto bucofaríngeo, que era el polo cefálico. Ese punto se llama membrana bucofaríngea, que va a ser la futura boca y cabeza. Bien, por debajo, fíjense, de esa membrana bucofaríngea aparece una lámina que se llama lámina precordal. Bien, entonces, la línea primitiva, el epiblasto, que estaba migrando, formando las 3 capas hacia el hipoblasto, también migra hacia la lámina precordal. Bien, también va a migrar hacia la lámina precordal. ¿Y para qué migra la lámina precordal? Ya te inscribiste para ¿Cómo? comenzar de septiembre. ¿Cómo, Michael? O nada, profe, se me había olvidado apagar el micrófono otra vez. Estaba hablando acá con mi hermana. Entonces, Está bien. Entonces, decimos que al migrar también para formar las 3 capas germinativas, el epiblasto migra a ese punto llamado lámina precordal. Y al migrar hacia la lámina precordal, ¿sí? El epiblasto, al migrar hacia la lámina precordal, ¿bien? Ese proceso de migración forma la lámina prenotocordal. Las células se van distribuyendo entre el epiblasto y esa región. El epiblasto se va distribuyendo entre la lámina precordal y el proceso de migración con el ectodermo. Es decir, acá ¿quién teníamos? Acá por debajo inmediato teníamos el ectodermo. Bien, que es el primer disco germinativo. Entonces, entre el ectodermo y la lámina precordal, el epiblasto va migrando, ¿ves? Y genera distribución de células. Esa distribución de células se la llama lámina prenotocordal. Prenotocordal. Y ahí automáticamente crece y se diferencia en notocorda. Quedándonos hacia final de la tercera semana, sí. Hacia finales de la tercera semana me queda lo siguiente. Me queda el ectodermo
orientado hacia la cavidad amniótica, hacia arriba. Este va a ser el ectodermo. Me va a quedar en el medio la notocorda formada. ¿Sí? Esa va a ser la notocorda. Acá voy a tener al endodermo. Bien. Voy a tener el endodermo, que va a crecer hacia el hipoblasto, es decir, hacia el saco vitelino. Y justamente, alrededor de la notocorda, voy a tener el mesodermo. El mesodermo. Intraembrionario. Porque a ese mesodermo intraembrionario se le va a sumar el mesodermo extraembrionario que rodea el endodermo, que se llama mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Esplácnico, porque es el que se pega, el que va a dar origen a los músculos que forman parte de las paredes de los órganos, como así también de los vasos sanguíneos. Y a ese mesodermo intraembrionario también se le va a llegar el mesodermo somático, que es el que va a dar origen, el mesodermo extraembrionario somático, que es el que va a dar origen a la piel y los músculos esqueléticos. Se unen al mesodermo, ¿bien? Entonces a la tercera semana me quedó este embrión así, final de la tercera semana. ¿Y qué pasa? Comienza la neurulación. El ectodermo va a plegarse sobre la notocorda. ¿Sí? Entonces, hacia finales de la tercera semana, justamente el ectodermo se va a plegar. ¿Ven? Se va a comenzar a plegar sobre la notocorda. La notocorda, el ectodermo, y me van a quedar acá el mesodermo encerrado. ¿Y qué ocurre? Se forma la placa neural. Se forma la placa neural, que es justamente el ectodermo que está envolviendo a la notocorda, y ese mesodermo que queda contenido dentro, por alrededor de la notocorda, se va a llamar somita. Y esa somita va a dar origen al dermatoma, al miotoma y al esclerotoma. El esclerotoma va a ser la vértebra, futuras vértebras. El dermatoma va a ser piel, mientras que el miotoma va a ser músculo. ¿Está? Entonces, la somita es el mesodermo que quedó contenido por el ectodermo que se está plegando. Y ese plegamiento va a empezar a ocurrir en sentido cefálico-caudal. Es decir, ese plegamiento que está ocurriendo va desde el sentido cefálico al sentido caudal, dando origen en la cuarta semana a la neurulación, que es esto, la neurulación y formación del tubo neural. ¿Bien? Y además, ¿qué pasa? ¿Por qué se forma en sentido cefálico-caudal? Porque comienza la cilindrización. El embrión comienza a cilindrizarse. ¿Se entiende? Entonces, ese proceso, todo este proceso explicado así es el que me da origen a la embriología del sistema nervioso. ¿Bien? Y ahora les voy a compartir un poquito unas imágenes que quiero que veamos
con respecto a el desarrollo embrionario. ¿Ven todos ahí? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué pasó acá? Fíjense. Llegamos a la cuarta semana. Hasta acá yo expliqué finales de la tercera como tiene el pizarrón. Ahora llegamos a la cuarta semana de gestación, donde esa formación de la placa neural en la envoltura que está haciendo el ectodermo, justamente yo ya digo, ¿de dónde se origina el sistema nervioso? ¿De qué placa germinativa se origina? Yo ya puedo decir, ¿cuál es la placa germinativa que da origen al sistema nervioso? El ectodermo. Porque justamente el ectodermo comienza a envolver a la notocorda, a las somitas, y empieza a crecer en sentido cefálico-caudal, y esto origina la cilindrización. Por eso el embrión empieza a crecer en sentido cefálico-caudal, de la cabeza a los pies. Y esto es lo primero que se forma, el tubo neural. Un tubo neural que va a empezar a dilatarse. Es decir, se van a empezar a formar dilataciones. Y esas dilataciones van a ser de tres tipos. Dilatación superior, una dilatación media y una dilatación inferior con un filum terminal. La dilatación superior se llama prosencéfalo. La dilatación media, mesencéfalo. Y la dilatación inferior, romboencéfalo, que se va a continuar con la futura médula. Hacia finales de la cuarta semana de gestación, por un proceso consecutivo de mitosis, el prosencéfalo se va a dividir en dos vesículas más. Es decir, de una región, de un tubo de 3 vesículas, voy a tener hacia finales de la cuarta semana un tubo de 5 vesículas. Entonces voy a tener por un lado que el prosencéfalo se va a dividir en el telencéfalo, que va a ser lo más superior. Y el telencéfalo hoy son los hemisferios cerebrales. ¿Sí? El telencéfalo son los hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, es decir, la formación del cerebro. Y el diencéfalo va a ser la segunda vesícula, que va a dar origen a los núcleos de la base, el hipotálamo, el tálamo, los núcleos de la base. El mesencéfalo va a quedar igual, va a dar origen a la primera porción del tallo encefálico, y el romboencéfalo se va a dividir en dos vesículas, que van a ser las dos porciones siguientes del tallo encefálico. Es decir, el romboencéfalo se va a dividir en una vesícula media que se llama metencéfalo, que da origen a la protuberancia y al cerebelo hacia atrás. Y el mieloncéfalo que da origen al bulbo raquídeo. Y por debajo continúa el filum terminal. ¿Bien? Entonces, esto justamente termina dando origen a la embriología del sistema nervioso. Entonces, fíjense que a medida que se va formando justamente el embrión, como ustedes ven, primero tenemos un embrión de 3 vesículas que crece en sentido cefálico a caudal, pero fíjense que el prosencéfalo emite dos recesos hacia el exterior, así como que se abre hacia afuera. Ese receso que ustedes ven es el futuro globo ocular. Por lo tanto, yo ya sé que el ojo se origina del prosencéfalo al generarse una dilatación externa que se llama receso óptico. ¿Bien? Entonces, el ojo se forma también del ectodermo, se forma también del proceso de neurulación o de formación del tubo neural. ¿Sí? La embriología del globo ocular. ¿Bien? Luego, fíjense que me van quedando cavidades por dentro, ¿ven? Me van quedando cavidades. Se hacen vesícula y por dentro me quedan cavidades. Fíjense que después se formó, ¿ven?
el prosencéfalo se formó el metencéfalo y el diencéfalo, con los recesos ópticos, que también a su vez ese receso óptico luego se divide en un receso auditivo. Esta porción va a dar la superior al ojo y la inferior al oído. Luego, fíjense que esas cavidades que ustedes van a ver en 5 vesículas dan origen al sistema ventricular. Todo esto que vemos acá es el conducto ependimario, todo el conjunto de cavidades que me quedaron del desarrollo embriológico por donde va a circular justamente el líquido cefalorraquídeo. ¿Ven? Entonces, telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. ¿Está? Fíjense que acá me quedan los ventrículos laterales, el sistema ventricular, justamente en el medio de la formación del tubo neural me queda un espacio hueco donde va a circular líquido. Entonces tengo los ventrículos laterales, el agujero interventricular, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el que me va a entrar a la médula, que se llama conducto del epéndimo. Pero el conducto del epéndimo en la médula está vacío, es una cavidad virtual, que ahora se lo voy a dibujar, es virtual, no es justamente, no es una cavidad con líquido, sino que el líquido circula entre las meninges, en el espacio subaracnoideo, no por dentro del conducto ependimario en la médula. Sí, en el sistema nervioso central circula hasta el cuarto ventrículo, después pasa a las meninges. Bien. Entonces, ¿ven? La finalización justamente del desarrollo embriológico de las vesículas dio origen ¿a qué? Al sistema ventricular. El sistema ventricular que justamente se forma ¿de dónde? Se forma a partir de esas depresiones que quedan de la formación del tubo neural. Voy a tener un ventrículo lateral, un tercer ventrículo que se comunica con el agujero de Monro, un tercer ventrículo con su acueducto de Silvio que va hacia el cuarto ventrículo a nivel de protuberancia, y ahí fíjense que tienen un canal que se llama agujero de Luschka, que va a ir hacia el espacio subaracnoideo, hacia adelante, hacia el límite ventral, y luego van a tener otro canal acá hacia abajo, posterior, que entra a la tienda del cerebelo, que se llama agujero de Magendie. Fíjense que la médula espinal ya no tiene circulación de líquido cefalorraquídeo solo por el espacio aracnoideo, no por dentro. ¿Sí? Entonces, esa es la circulación del líquido cefalorraquídeo, que se origina ¿dónde? El líquido cefalorraquídeo se origina acá, en los ventrículos laterales, donde hay justamente unas telitas venosas que se llaman plexos coroideos. Y esos plexos coroideos traen líquido de la recirculación desde el espacio subaracnoideo. Profe, disculpe. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, necesito definir bien lo que es ventrículos. O sea, necesito definirlo muy bien, qué es ventrículo. O sea, algo sencillo porque me han explicado qué es ventrículos, pero no lo logro entender bien. Un ventrículo es una cavidad que queda del desarrollo embrionario. El ventrículo es una cavidad por donde circula líquido que quedó del desarrollo del tubo neural. Es decir, vos fíjate que mientras se fue formando el tubo neural, por dentro ¿qué quedó? Una cavidad. Sí. Entonces, ¿qué es el ventrículo? El ventrículo es ese resultado de la cavidad que me quedó del desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, como se fue formando las 5 vesículas, ¿ve? ¿Qué me quedó por dentro del sistema nervioso central? Cavidades. Y esas cavidades se llaman cavidades ependimarias o ventrículos, o sistema ventricular. Entonces, cuando vos te pregunten qué son los ventrículos, vos tenés que decir que los ventrículos son cavidades que quedaron del proceso de formación embriológica del sistema nervioso central. Sí. Profe, pero, o sea, solamente, o sea, si me preguntan a mí qué es ventrículo, solamente yo puedo decir que son cavidades. Claro. ¿O lo complemento más? No, Puedo tenés que decir más, porque ellos si vos decís que son cavidades, te van a decir, ¿pero cavidad de qué? Vos podés tener otras cavidades. Es decir, son cavidades que quedaron como producto del desarrollo embriológico del tubo neural. ¿Sí? Son las cavidades que quedaron como resultado de la formación del sistema nervioso central. Esos son los ventrículos. Eso es el sistema ventricular. A vos te van a preguntar en realidad, ¿qué es el sistema ventricular? No qué es un ventrículo.
¿Tá? Porque un ventrículo te pueden preguntar, por ejemplo, en el corazón. Está bien, vos decís que un ventrículo profe. es una cavidad. En el corazón también tiene un ventrículo. Pero el ventrículo, Sí. la definición básica del ventrículo es cavidad. Ahí está. ¿Sí? Está perfecto. Un ventrículo es una cavidad. Profe, ¿Sí? o sea que es diferente la definición de ventrículo para corazón. No, es decir, Y si estamos hablando de nervioso, o sea, es diferente, cambia la definición de ventrículo. no, a ver. Un ventrículo, si vos definís el concepto ventrículo, es cavidad. De diccionario, un ventrículo es una cavidad. ¿Tá? Sí, Ahora, sí. el ventrículo del corazón es distinto a los ventrículos del sistema nervioso central, porque se forman de otra manera. Bien, entonces, justamente la formación de esas cavidades tiene que ver con el desarrollo embriológico de ese órgano. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. vos sabés que un ventrículo es una cavidad, pero en este caso, justamente, el ventrículo que a vos te van a preguntar es el sistema ventricular, porque son ventrículo lateral, ventrículo, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Si son cavidades que se conectan por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que se formaron a partir del desarrollo justamente embriológico del sistema nervioso. Justamente es el resultado de la formación del sistema nervioso central. Esos son el sistema ventricular, o esas cavidades. ¿Bien? Esos serían los Sí, ventrículos. profe. ¿Ah? Sí, profe, Bien. gracias. Sí lo entendí. No, de nada. Perfecto. Y llegamos a la neurona. La histología de la neurona o del tejido nervioso. Ustedes saben que histológicamente vamos a hablar que en este caso el tejido nervioso está formado por neuronas y por neuroglias. Las neuroglias básicamente son de sostén. Entonces ahí tienen ustedes la estructura básica de una neurona. La neurona tiene un cuerpo o un soma, donde en ese cuerpo soma, ¿qué vamos a encontrar? En el cuerpo soma yo voy a tener generalmente lo siguiente. Van a tener un núcleo y van a tener una acumulación de sustancia que se llama corpúsculo, ¿sí? Corpúsculo de Nils. El corpúsculo de Nils, ¿sí? Son proteínas con ARN y retículo endoplásmico rugoso. Es RER más ARN. Bien, el corpúsculo de Nils es lo que va a hacer que justamente el cuerpo neuronal se vea intenso, se vea acidófilo, se vea bien violeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho ácido, cuando el ácido normalmente está dentro del núcleo. Ustedes dentro del núcleo tienen ADN y ARN. Bueno, en la neurona van a tener mucho corpúsculo de Nils, RER más ARN. ¿Por qué? Porque el RER, recuerden que el retículo endoplásmico rugoso es el lugar donde se forman proteínas. Y esas proteínas, para que se formen, necesitan de ARN. Y esas proteínas que se van a sintetizar en cantidad son los neurotransmisores. Esos neurotransmisores que son los mediadores químicos que van a comunicar células entre sí para llevar información. Y eso hace que se vea más intenso el cuerpo de la neurona. Bien, el cuerpo neuronal también va a tener, fíjense, prolongaciones llamadas dendritas, y el cuerpo neuronal va a liberar una prolongación de su citoplasma que se llama axón. El axón es una prolongación citoplasmática, pero que no tiene organoides. Es una prolongación del citoplasmática que no tiene organoides. Y la finalización del axón termina con un pie o bulbo terminal que se llama teledendrón o bulbo terminal. Fíjense que el axón está recubierto por una vaina de mielina. Eso que ven ahí es una vaina de mielina, separadas por un espacio libre de axón que recibe el nombre de nódulo de Rambier. Bien, esa mielina va a ser justamente formada, ahí me voy al pizarrón para seguir explicándolo mejor. Esa mielina
va a ser formada por las neuroglias. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. Ustedes tienen que la neurona tiene un cuerpo con una prolongación citoplasmática, la que llamamos axón. ¿Bien? Y termina con un pie o un bulbo terminal. Dicha neurona va a estar recubierta por una vaina de mielina que es un lípido. Es decir, es lípido. Y el espacio que queda libre, no mielinizado, recuerden que se llamaba nodo de Rambier. Que justamente ese nodo de Rambier es donde va a empezar la conducta, donde va a ir el impulso nervioso. La mielina es justamente una vaina lipídica que va a producir una neuroglia, que la neuroglia es una célula coadyuvante del tejido nervioso. ¿Bien? Mientras que esta porción que ustedes ven acá, que es la unión del cuerpo-soma, con el axón, la unión del cuerpo-soma con el axón se llama cono axónico. Y ese cono axónico es la región donde comienza el potencial de acción y viaja de manera saltatoria entre nódulo de Rambier y nódulo de Rambier. ¿Bien? Es decir, el cono axónico es el lugar donde comienza a propagarse el potencial de acción. ¿Bien? Donde comienza a propagarse el potencial de acción. ¿Bien? Entonces, tenemos las dendritas, etc. ¿Bien? Ahora, la mielinización es un proceso que se da por las neuroglias y ocurre de manera centrípeta. ¿Qué quiere decir? El proceso de mielinización es centrípeto. La mielinización es la colocación de mielina en sentido centrípeto para garantizar la transmisión del impulso nervioso. De manera veloz. ¿Bien? Ahora, esa colocación de la vaina de mielina va a variar dependiendo si se trate de una neurona del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. ¿Bien? Ustedes tienen que saber que la neuroglia va a agregar mielina de manera centrípeta, es decir, como si fuera que yo estoy poniendo un cable y cinta aisladora y envuelvo. Así hace la neuroglia la mielinización. En cambio, la neuroglia que aporta la mielina al sistema nervioso se llama oligodendrocito. Oligodendrocito. ¿Bien? Oligodendrocito. Mientras que la neuroglia que aporta la mielina en el sistema nervioso periférico se llama célula de Schwann. ¿Bien? Célula de Schwann. ¿Está? Esa es la gran diferencia que hay entre ellos. Y la mielinización es el proceso que garantiza la plasticidad neuronal. La mielinización neuronal garantiza la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir?
que se formen redes entre neuronas. Y esas redes que se van a formar entre neuronas garantizan el aprendizaje. Entonces, ¿a qué edad comienza a desarrollarse la mielinización? La mielinización comienza hacia finales del cuarto mes y o principio del quinto. Mes de vida. ¿Ah? Entonces, justamente, la mielinización va a favorecer el proceso de aprendizaje, que comience a tener habilidades el niño. El niño, por eso tiene reflejos también hasta los 3-4 meses. Cuando los 4 meses, 5, comienza a haber mielinización y mayor redes, ¿por qué se generan redes? Las redes son sinapsis, comunicación entre neuronas. ¿Por qué? Porque el potencial de acción va a viajar más rápido y se va a permitir comunicar entre otras neuronas. Entonces esto va a formar redes que garantizan el aprendizaje, el crecimiento de la masa cerebral. Y eso hace que a lo largo de los primeros años de vida vayamos adquiriendo habilidades que marcan nuestro proceso de aprendizaje. Por eso la plasticidad neuronal es la base del aprendizaje modulada por la mielinización. ¿Entienden? Que va a estar llevada adelante por las neuroglias, ya sea en una neurona del sistema nervioso central llamado oligodendrocito o en una neurona del sistema nervioso periférico llamada célula de Schwann. ¿Entienden, chicos? No tanta plena. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una pregunta? No, Guille. Ah, perfecto. Bien, ahora, la comunicación entre células, ustedes saben que se llama sinapsis. ¿Sí? Es decir, la sinapsis puede ser química o eléctrica, dependiendo justamente cómo se desarrolla el proceso. Entonces, ahora, justamente, lo que me voy a poner a explicar va a ser que es un potencial de acción antes de hablar de mielinización. ¿Bien? Esto ya está, lo puedo borrar, puedo seguir, avísenme. Ya. Sí, sí. Sí, Ahora, ya está. vamos a ver entonces ahora, justamente, cómo viaja esa información. ¿Bien? Entonces, tenemos que definir, vamos a hablar del potencial de acción o de neurofisiología. Y esto va a ser la base de todas las UP siguientes, para entender qué es lo que se va a desarrollar en las vías de la conducción, en la visión, en la audición. Esta va a ser la base. Un potencial de acción. Primero, para saber qué es un potencial de acción, primero tengo que recordar la membrana plasmática. ¿Sí? Recuerden que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿sí? Es una bicapa lipídica formada por proteínas que pueden ser proteínas integrales, que pueden actuar como canales, ¿sí? Proteínas integrales y algunas proteínas que pueden actuar como bomba. ¿Bien? Acuérdense que está formada por fosfolípidos. ¿Bien? Tenemos una membrana plasmática. Primero, el potencial de acción. ¿Todas las células desarrollan potencial de acción? ¿Cualquier célula de mi cuerpo puede generar un potencial de acción? ¿Qué les parece? No. Las excitables. Bien, las células excitables. Entonces, tengo que definir célula excitable. Es decir, ¿qué células de mi cuerpo desarrollan potenciales de acción? Las células excitables.
¿Y qué son las células excitables? Son células capaces de generar, de propagar y o conducir un potencial de acción. ¿Bien? Un potencial de acción. ¿Cuáles van a ser las células excitables? Van a ser las neuronas y el músculo. La neurona y el músculo. ¿Qué tipo de músculo? El músculo estriado, que puede ser esquelético o cardíaco, y el músculo liso o visceral. Esas van a ser las células excitables. ¿Bien? Las neuronas y los músculos. Ahora, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, esto es una membrana de una célula excitable. Acá tengo el líquido extracelular y acá tengo el líquido intracelular. Ahora yo me pregunto, ¿qué ion predomina en el líquido extracelular? El sodio. ¿Qué ion predomina en el interior celular? El potasio. Ahora, lo primero que tenemos que saber que para que se genere un potencial de acción, tengo que sacar a la célula, es decir, a la membrana plasmática, de un estado de equilibrio o de un estado estacionario o reposo, entre comillas, donde está polarizada. Es decir, donde su exterior, orientado al LED, tiene cargas positivas y donde el interior tiene cargas negativas. Eso significa que la membrana está polarizada. Bien, entonces para generar un potencial de acción, yo tengo que sacar a la membrana plasmática de ese estado de polarización. Bien, la tengo que sacar de ese estado de polarización. Entonces, cuando está polarizada, decimos que la membrana está en un potencial de transmembrana o en un PTM. ¿Bien? En un potencial de transmembrana o en un PTM. ¿Bien? ¿Y qué es un PTM? El potencial de transmembrana es la carga expresada en milivoltios que adopta la membrana plasmática al existir equilibrio en la difusión de todos los iones. Es decir, tengo que marcar dos cosas importantes: equilibrio y difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de partículas de acuerdo al gradiente de concentración. Acuérdense que la difusión va, si yo acá tengo 4 partículas y acá tengo 2, la difusión va a ser el movimiento de partícula en favor de un gradiente. ¿Sí? Va de donde tengo más a donde tengo menos. Ese movimiento que se genera entre dos compartimentos separados por una membrana, el movimiento de partículas solo es una difusión. Pero cuando la difusión ocurre a favor de su gradiente, donde voy de más a donde tengo menos, es una difusión simple, facilitada, dependiendo si hay una colaboración en la membrana. Entonces, primero tengo que saber que la membrana plasmática está en un potencial de transmembrana cuando hay justamente un equilibrio en el pasaje de todos los iones. Es decir, no solamente sodio-potasio,
Porque la membrana va a atravesar cloro, va a atravesar calcio, va a atravesar magnesio, fósforo. Entonces, justamente, vamos a decir que cuando todo el flujo de los iones está en equilibrio, para cada uno de los iones que pueden atravesar la membrana plasmática, ella está en un potencial de transmembrana, que va a ser esa carga en la neurona de menos 70 milivoltios. ¿Pero por qué llego a menos 70 milivoltios? ¿Y por qué la membrana plasmática, el exterior es positivo y el interior es negativo? Eso va a ser porque tengo que hablar del potencial de equilibrio de un ion. ¿Sí? El potencial de equilibrio de un ion. Voy a otro concepto. Es decir, el potencial de equilibrio de un ion es la carga eléctrica expresada en milivoltios que toma la membrana plasmática al existir para un determinado ion flujo neto igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo la membrana plasmática, entran 3 sodios y me salen 3 sodios. ¿No? Entonces, cuando todo lo que entra del sodio es igual a todo lo que sale, el flujo es 0. Es decir, no es que no entra nada. Si yo hago 3 que entran menos 3 que salen, me da 0. 3 menos 3, ¿qué? 0. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese flujo neto igual a 0 implica equilibrio. Que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, por ejemplo, voy a tener potencial de equilibrio del sodio, potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? Por ejemplo, si entran 2 potasios, salen 2 potasios a la vez. Si entran 5 calcio, tiene que salir 5 calcio. Es decir, el potencial de equilibrio es dedicado a un ion en particular. Es la carga eléctrica que va a tomar esta membrana plasmática para el sodio, para el potasio, para el magnesio, de manera individual. Cuando ese ion entra y sale a la vez en equilibrio. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Sí? Eso es un potencial de equilibrio. Una carga eléctrica que va a tomar la membrana plasmática para un ion en particular. El sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, etc. Ahora, por ejemplo, ¿por qué entonces el exterior es positivo y el interior es negativo? Porque justamente el sodio es el ion que predomina en el espacio extracelular y tiene un potencial de equilibrio, ¿sí? Cuando el sodio, todo lo que entra del sodio es igual a todo lo que sale, la membrana plasmática tiene una carga de más 65 milivoltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la membrana plasmática está en más 65 milivoltios, todo el sodio que entra igual a todo el sodio que sale. Entonces, como esta carga eléctrica es positiva y el ion que predomina afuera de la membrana, afuera de la célula, es el sodio, la carga eléctrica que predomina afuera es positiva. Y a ver, el potasio, ¿qué pasa con el potasio? Cuando todo lo que entra del potasio igual a todo lo que sale, la membrana plasmática tiene una carga eléctrica de menos 35 a menos 90 milivoltios. Es variable, es decir, es negativo. Por lo tanto, como en el interior
de la célula el ion que predomina es el potasio, ¿bien? La carga que va a tomar justamente el interior va a ser negativa en función del potencial de equilibrio de ese ion que predomina. Por eso el interior es negativo. Porque el potencial de equilibrio del potasio, la membrana tiene una carga que oscila entre menos 30 y menos 95, cuando todo el sodio que sale igual a todo lo que entra. Eso es flujo neto igual a 0. ¿Se entiende, chicos, ese concepto? ¿Por qué ahora el exterior es positivo y por qué el interior es negativo? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que el potencial de transmembrana es de menos 70 en la neurona? Porque, como dijimos, no solo entra sodio y potasio. Si bien el sodio y el potasio garantizan la polaridad, porque el sodio predomina más afuera y el potasio más adentro. Entonces, para llegar a ese menos 70, a esa carga eléctrica de equilibrio total, tengo que sumar todos los potenciales de equilibrio. El PTM es igual a la suma de todos los potenciales de equilibrio de los iones que difunden. ¿Sí? A través de ella. A través de la membrana. Y está justamente la ecuación de Nernst. A través de esto se llega a la ecuación de Nernst. ¿Sí? El valor lo puedo calcular con la ecuación de Nernst. ¿Sí? Entonces, esto es fácil para que ustedes sepan ahora. Ahora, el potencial de transmembrana puede variar. Por ejemplo, en la neurona es de menos 70 milivoltios y vamos a ver que en el músculo es de menos 90. ¿Bien? En el músculo es de menos 90. ¿Está? Cambia la carga. Entonces, potencial de transmembrana es cuando la membrana está polarizada, positiva afuera, negativa adentro, pero justamente cuando, en este caso, hay un equilibrio en la difusión de todos los iones. Toma un valor la carga. La membrana menos 70, la neurona y el músculo menos 90. Pero para entender eso tengo que saber el concepto de potencial de un ion, potencial de equilibrio del ion. ¿Bien? Y ahora estamos en condiciones de empezar a saber qué es el potencial de acción. Yo entendiendo este concepto, puedo empezar a hablar del potencial de acción, ¿sí? Y con eso vamos a terminar. Por hoy, mañana ya vamos a relacionar todo lo otro. Porque sabiendo el potencial de acción voy a poder hablar de la vía visual, voy a poder hablar de la vía auditiva, voy a poder hablar de los 3 cordones básicos de la sensibilidad y de la vía motriz, que es lo que aborda justamente toda la neurología integradora que abarca toda esta subtema. ¿Sí? Pero yo necesito saber esto primero. ¿Bien? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Se me corta el audio, no sé si es mi internet. No sé si a los otros le pasa. No sé, ¿el resto? No, yo escucho Yo bien. escucho bien. Ah, sí. Yo escucho bien. Bien, perfecto. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, ¿puedo borrar entonces? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí. y para terminar, vamos a explicar el potencial de acción. Es decir, la energía por la que se desplaza justamente por la neurona. Entonces, para graficar el potencial de acción, vamos a dibujar un gráfico de coordenadas, donde por un lado voy a medir en el eje de las I a los milivoltios, y por el otro lado el tiempo, expresado en milisegundos. ¿Bien? Tengo que tener 2 datos importantes. El potencial de transmembrana, cuando la membrana está en reposo o está en estado estacionario, que dijimos que en la neurona es de menos 70 milivoltios. ¿Bien? Y después vamos a tener un umbral
Bien, aparece otro concepto nuevo, que el umbral va a ser justamente de menos 55 milivoltios. Es decir, es una diferencia entre el potencial de membrana y el umbral de 15 milivoltios positivos. Es decir, se va haciendo más positivo. Es decir, si bien es negativo, la diferencia entre el potencial de transmembrana y el umbral tiende a ser siempre, en cualquier célula excitable, de 15 milivoltios positivo. Se va acercando a un valor positivo. Eso es lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué es un umbral? Entonces digo, el umbral es la mínima energía necesaria para desencadenar un potencial de acción. ¿Sí? Es la mínima energía necesaria para desencadenar un potencial de acción. Y acá pongo más de 65, que era el valor del potasio. ¿Sí? Perdón, era el valor de equilibrio del sodio. ¿Bien? Entonces, ante la llegada de un estímulo, saco a la membrana de su estado de reposo. Es decir, mientras está en reposo, la membrana está así. Afuera positivo y adentro negativo. Ahora, ¿qué pasó? Ante la llegada de un estímulo, sacamos a la membrana del reposo y ¿qué pasó? Comienza a hacerse, ¿ven? El interior positivo, cambia la polaridad. Y si esa energía logra superar el nivel umbral, desencadenó el potencial de acción. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? Ese estímulo va a permitir la entrada de sodio. Pero el sodio entra acá de manera lenta. En esta fase 1 hay una apertura de canales de sodio lento. ¿Bien? Cuando supero el umbral, se abren más canales de sodio y el sodio entra más rápido, generando la segunda etapa que se llama despolarización. Y fíjense que el sodio va a querer entrar hasta llegar a su equilibrio, pero no llega. ¿Ven? El equilibrio del sodio era más 65, es cuando todo lo que entra del sodio igual a todo lo que sale. Entonces, ¿qué pasa? Antes de llegar al más 65, ¡pum!, se cierran los canales del sodio. Acá, antes de llegar al potencial de equilibrio, este era el potencial de equilibrio del sodio. Antes de llegar al potencial de equilibrio del sodio, se cierran los canales del sodio. Se cierran los canales del sodio y se abren los canales de potasio. Se abren canales de potasio y ocurre la tercera fase, que es la repolarización. ¿Bien? Y va a llegar un momento que el potasio sale tanto, ¿qué pasa? Se negativizó más. La membrana, ¿qué hizo? Se hizo más negativa. Entonces, esta cuarta etapa se llama hiperpolarización. Porque la membrana se hizo más negativa. ¿Sí? La membrana se hizo más negativa. Y para volver al reposo, volver nuevamente al estado de reposo, ¿qué va a pasar? Se activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Bien, se activa
la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Qué va a hacer la bomba sodio-potasio ATPase? Me va a normalizar la diferencia de concentración entre el líquido celular exterior y el interior. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a sacar 3 sodios y me va a meter 2 potasios. Y de esa manera, ¿qué pasó? Volví al potencial de transmembrana. Volví al reposo, hasta que venga un nuevo estímulo y desencadene un nuevo potencial de acción. Entonces, la quinta fase es volver al potencial de transmembrana. Entonces tengo una despolarización inicial con una apertura de canales lento. 2, cuando paso el umbral, se produce una despolarización masiva con apertura masiva de sodio. Generalmente se dice que el potencial es todo o nada. ¿Por qué cumple la ley del todo o nada? La ley del todo o nada es porque si la energía del estímulo aplicada para sacar a la membrana del estado de potencial de transmembrana no es supera el umbral, no hay potencial de acción. Entonces, si la energía no supera el umbral, no hay potencial de acción. Entonces, por eso se llama ley todo o nada. Porque para que se genere un potencial de acción, la energía aplicable para sacar al reposo de esa membrana tiene que superar al umbral. Bien, entonces tengo una despolarización, se cierra el canal voltaje dependiente cuando intenta llegar a su equilibrio el sodio, se abren los canales de potasio, sale el potasio, se repolariza, se hace tan negativa la membrana porque salió tanto potasio, y acá actúa la bomba para regular el equilibrio. Regular el equilibrio sacando 3 sodio y metiendo 2 potasio, y volviendo nuevamente al potencial de transmembrana. ¿Sí? Esto es la base de lo que tenemos que saber para empezar a entender justamente lo que vamos a ver mañana, justamente hablar de las vías generales de la visión, de la audición, las vías de la sensibilidad, las vías motrices. ¿Sí? Que es todo lo que tiene que ver con los distintos abordajes. El músculo, cómo se contrae el músculo, que es lo que vamos a abordar en la clase de mañana. Y lo vamos a ir mechando justamente con un casito problema. Porque yo les voy a decir, chicos, fíjense, Euge hoy estuvo en la clase mía y sabe, por ejemplo, cuando yo le hago el reflejo psíquico de búsqueda, ¿qué vía se activa? ¿Qué vía se activa de la conducción? ¿Dónde está la coordinación? ¿Cómo? Tacto grueso. Bien, tacto grueso. Mañana lo vamos a explicar, pero sí, se activa el tacto grueso a través del quinto par craneal, el trigémino, ¿sí? Entonces mañana vamos a integrar todo eso, que es bien, pero necesitaban tener esta base de la neurología general, cómo empezamos a hablar de reflejo, cómo empezamos a hablar de recién nacido y cómo nos vamos a ir a hablar de otras cuestiones importantes. ¿Sí? Que mañana va a ser bien integrado. Las vías, el potencial de acción, los recorridos, cómo vemos, ¿sí? Cómo escuchamos y cómo se traducen las otras sensibilidades. Hasta la contracción muscular. ¿Se entiende, chicos? Sí, ya. Bueno. Estamos, preguntas, no preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Va a la clase grabada? Sí, está grabada ya. Sí, sí. Bueno,